Hola a todos. Vamos a ver dos problemas del juez Smith que son de la parte básica. Ya, entonces empecemos con binary numbers. Bueno, el problema se trata de que podamos hacer operaciones como suma, resta, multiplicación, división y mayor que utilizando estos operadores binarios. Aquí nos dice que nos va a dar la cantidad de casos igual en binario, ¿no? Y que el primer número va a ser uno de estos 5 que te va a decir la operación que quieren que realices, en el que te va a dar estos dos números, ¿no? Una cosa más, si es que te da 10 y el primer número es menor al otro, a lo que nos dice que hagamos que a tiene que ser reemplazado por a más 2n, donde n es el entero más pequeño, tal que 2 a la n es mayor a el máximo de a más b. O sea que si digamos que a es 100 y b es 101, ¿no ve? Bueno, en binarios, ¿no? Si fuera esto en realidad es 8 y esto de aquí es 9, ¿no? Ah, no, esto de aquí es 4 y esto de aquí es 5, ¿no? Entonces a se convertiría en este número de aquí, ¿no? Si es que a es como que 10 y b es 111, entonces a se convertiría en este número, ¿no? Ya. Y otra cosa, si es que es división, tú tienes que, en el caso de la división que era 100, aquí nos da 100, ¿no? Hay que devolver dos números. Uno, el resultado de la división entera, o sea que truncando hacia abajo, ¿no? Y el residuo, ¿no? Entonces hay que devolver el resultado de la división y el residuo. Entonces, para hacer este problema, podríamos ir analizando las operaciones de suma, multiplicación, resta y ver cómo hacerlo en binario, ¿no? Aquí te dice que cada entero no va a exceder 100 bits, 200 bits, ¿no? 200 bits significa que el número más grande que vas a usar va a ser 2 a la 200, ¿no? Y nosotros sabemos que el int es de 32 bits. Entonces, si nosotros queremos convertir ese string que nos dan en un int, no nos va a funcionar. Si usamos un int, un entero de 64 bits, que es el long, tampoco nos va a funcionar porque esta cosa es muy grande, ¿no? Entonces, como que nos quieren forzar a que simulemos el proceso. Entonces, si nosotros hacemos un análisis rápido, imaginemos que queremos multiplicar este número por, no sé, este. Nosotros podríamos ir simulando la multiplicación como hacemos en, en papel, pues, ¿no? Si nosotros multiplicamos esto, aquí nos daría 0, 1, 0, 1. Multiplicamos por 0, aquí vendría este 0, 0, todo 0, ¿no? 0, 0. Y aquí un 0 más, ¿no? Multiplico por este 1 de nuevo. Y aquí me va a dar 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Entonces, nosotros podemos fijarnos que cuando hay un 1, este número se copia. Cuando hay un 0, es puro ceros, no pasa nada. Cuando hay otro 1, este número de aquí se copia, ¿no? Entonces podríamos ir haciendo eso. Una vez nosotros implementamos el suma también, podemos basarnos en eso para la multiplicación. Lo que nos va a tomar va a ser simplemente ver cuáles son unos e ir desplazando estos números y volver a ejecutar nuestra función de suma. Mm, una aproximación un poco más floja, digamos, para no analizar estos casos también de la división o de la sustracción. Nosotros podríamos aprovechar la librería de Java, que es el Big Integer.
podemos buscar en su librería, simplemente colocamos big integer, Oracle, y depende de la versión Java, digamos yo le voy a poner 8. Y el primer link que nos aparece nos va a dirigir a su documentación. Bueno, primero, ¿qué es el big integer? El big integer es una clase de Java, bueno, aquí dice que es comparable, que lo que hace es que puede realizar todas las operaciones que hacemos con los enteros con números más grandes. Y por debajo el big integer lo maneja utilizando strings, ¿no? Como nosotros ahorita queremos simular usando strings, ¿no? Eso es lo que el big integer ya hace todo eso por debajo. Entonces nosotros podemos utilizar esta clase para hacer operaciones con números más grandes. Y bueno, aquí podemos fijarnos sus constructores, que puede recibir un string. Y bueno, aquí bytes, pero lo común es recibir strings. Digamos, ponemos new big integer y le damos el string, ¿no? O sea, el número escrito en string. Y aquí vemos sus métodos, tiene valor absoluto, add, que eso es para sumar. Tiene el dividir, tiene equals. Bueno, aquí tiene el compare to, ¿no? El que nos dice si es mayor o menor. O igual también. También tiene para multiplicar, multiply, entonces podemos ya aprovechar eso, ¿no? También tiene mod, tiene hartos, ¿no? Entonces, algo que podemos hacer es simplemente leer esto, luego tendríamos que tener un método que nos convierte un número binario a un número a un número decimal, ¿no? Pero utilizando puro big integer, ¿no? Y una vez convertido, realizamos la operación en big integer, luego lo volvemos a convertir de vuelta a binario e imprimimos, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces podemos hacerlo esto un poco más fácil, ¿no? Sin pensar mucho, utilizando big integer. Otra opción es en Python los números, eh, como tiene tipo dinámico, nosotros cuando vamos aumentando el valor a un número, primero pasa a ser un entero de 32 bits, luego un entero de 64 bits, y luego cuando se pasa ese tope, se vuelve como una forma de representar enteros utilizando strings, así como lo hace el big integer. Entonces, otra opción igual es usar Python, que directamente sería hacer las operaciones, ¿no? Ya, entonces, ahora pasamos a este problema, que se trata de, hay que evaluar una expresión que está en postfix notation. Entonces nos dice que puede que esta expresión nos dé un valor o puede que haya un error. En el momento en el que hay un error es que digamos que tengamos un operador que no tenga las dos cosas que recibe, ¿no? O cuando simplemente tenemos dos valores y ningún operador. Entonces hay que ir siguiendo esta notación en el que el operador está a la derecha y los operandos están a la izquierda. Y otra vez cuando puede haber errores cuando se divide entre cero. Entonces, una forma de hacer esto, digamos, a ver, vamos a copiar este de aquí. 1, 2, 4 más menos 5. 1, 2, 4 más menos 5 por 7 dividido. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La forma de evaluar esto es, al parecer, la prioridad es de derecha a izquierda aquí, ¿no? Y parece que no hay ninguna jerarquía entre multiplicación y suma ni resta. Entonces, lo que se hace, digamos que ver este de aquí y este tiene que esperar a recibir 2. Pero este va a recibir 2 dependiendo de qué es lo que se desarrolla aquí. Entonces, él va a esperar 1, ya le llegó 1. Luego el otro va a ser el resultado de aplicar multiplicación a 2 que me den aquí. Entonces, este va a recibir, el de la multiplicación va a recibir este de aquí. Y el resultado que sea al restar estas dos cosas. El restar va a recibir el resultado de la suma, que al fin que va a ser sumar estos dos y este más, ¿no? Entonces, si nosotros agrupamos sería como que así, la suma recibe estos dos. Luego, no,
la suma recibe esos dos, luego la resta recibe luego la resta recibe el resultado de la suma con este 1, luego la multiplicación recibe el resultado del 5 con el resultado de la resta, y la división va a recibir el resultado de aquí con el de aquí, ¿no? Entonces hay que simular esto, ¿no? Entonces una forma de hacer esto podemos hacer esto con un método recursivo. Eh, entonces lo que podemos hacer, bueno, primeramente como no va a afectar mucho, esto podemos revertirlo o dejarlo así, ¿no? Entonces la cosa que es que nuestra función recursiva, f de, de pos, nos va a devolver el resultado evaluando la expresión desde esa posición. Entonces esta función recursiva tendría como que dos casos. Si es que justo en esa posición hay un operador, o en esa posición simplemente hay un número, ¿no? Número. Entonces, digamos, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, estamos en la resta? Estamos en la resta y le preguntamos al siguiente directamente, ¿no? Cuando es un operador, le preguntamos al inmediato para que nos dé su resultado, ¿no? Después de que le preguntamos, él me va a devolver su resultado y luego la resta tiene que preguntar al siguiente. Pero ¿cómo va a ser cuál es el siguiente? Este de aquí le tiene que avisar. Entonces, le tiene que avisar cuál es su resultado y cuál es la posición del siguiente número a evaluar, para que la resta pueda evaluar a este, ¿no? Porque este termina aquí. Entonces, como que esta función fpos es como que me va a devolver un par entre el resultado y como que la siguiente posición. Lo vamos a llamar como que next pos. Next pos, esto me devuelve f de pos. Entonces tenemos que preguntar si es un operador o un número. En el caso de que sea un número, simplemente le devolvemos el número. Digamos, el número va a devolver el mismo número y le va a devolver pos más 1. O en este caso sería pos menos 1, ¿no? Si no es que no lo hemos invertido. Le devuelve el número y la posición menos 1, que va a ser el siguiente a evaluar. Y si en caso de que es operador, el operador tendría que preguntar a f de pos más 1 para hallar el número. Entonces este le va a devolver a, no sé, que tú tengas aquí para recibir, ¿no? Que tú recibas aquí el par que te devuelve. Entonces tú tienes aquí el valor de tu primer operando, bueno, en este caso de tu segundo operando, y de la siguiente posición. Entonces aquí igual podríamos hacer preguntas como que el operador quiere recibir 2, entonces ¿qué tal si hay esto? Por multiplicación 1, 2. Entonces este va a esperar 2 resultados, en cambio la multiplicación solo le va a devolver esto, entonces ya no va a haber dónde ir, ¿no? Entonces aquí había que preguntar ciertas cosas para ver si es que puedo preguntar a uno siguiente, ¿no? O qué tal si simplemente era esto, ¿no? Entonces, si este le pide a este que le dé el resultado y este no puede, entonces él le tiene que decir una posición inválida, ya no se puede continuar. Entonces, como él ha dicho que no se puede continuar, este tampoco puede continuar. Ahora, asumiendo que esta posición es correcta, nosotros tenemos que preguntar al siguiente. Entonces, volvemos a preguntar f de, en este caso sería f de b, porque asumimos que la posición está correcta. Y luego sería, no sé, aplicar el operador, la operación que corresponde, ¿no? La operación entre lo que me devuelva esto,
bueno, el valor que me devuelva esto, el valor que me devuelva f de b, el valor que me devuelva f de b, digamos que recibo en x y aplicar, ¿no? Aplicar la operación entre a, bueno, entre x y a, porque x ha sido el segundo que recibimos, pero ese está más a la izquierda. Es aplicar la operación a estos dos, ¿no? También hay que verificar si esta posición que recibo, es una posición válida, ¿no? O sea, si yo recibo aquí, digamos que, o sea, digamos que tal si yo tengo aquí dividir, tengo 5 y aquí tengo multiplicar. Multiplicar, y aquí el multiplicar solo tiene un 1, pero no tiene nada más. El multiplicar tiene que avisarle que hay algo erróneo, entonces podría avisarle mediante este valor o este valor de aquí. Digamos, si la posición es menos 1, tal vez está mal, ¿no? Si la posición está, entonces sí. También hacer esas verificaciones y devolver esto, ¿no? Devolver esto y así, ¿no? Con una función recursiva esto se simplifica bastante, ¿no? Igual lo que podemos hacer al principio es, para llamar a esta función, eh, podríamos llamar a f de pos, bueno, llamaríamos a f de n-1 si es que la cantidad de elementos es n, y luego a lo que esto nos devuelva, digamos f de n-1, a lo que esto nos devuelva, digamos que nos devuelve ab, a lo que esto nos devuelva, preguntamos si b es igual a, digamos que ha terminado todito, ¿no? El último número nos va a devolver, si devolvemos pues menos 1, nos devolvería menos 1, ¿no? Entonces, si b es menos 1, entonces está bien, ¿no? Si b es, digamos que tenemos un código para saber si son erróneas, ¿qué tal? Nosotros definimos el código que sea menos 2, entonces no va a estar bien. O qué tal también si b es... si b es mayor a menos 1, también está mal, porque es como que yo tenga división 1, 2 y 3. Si tengo esto, entonces la división solo va a recibir estos dos, me va a dar un resultado correcto, pero me dice que el siguiente número está aquí, pero esto tiene que ser una operación, ¿no? Entonces ya no sabemos qué responder, eso también habría que verificar. Otro cuidado que hay que tener con esto es que, como no nos dice cuántos nodos va a dar, tampoco nos dice el tamaño de cada uno. Aquí tenemos que usar un método para leer una línea entera, ¿no? Y luego habría que convertir cada elemento si es que son números, tenemos que convertirlos de string, tenemos que convertirlos a enteros. Aquí nos dice que algunos números que vamos a recibir em, pueden ser, pueden ser puntos flotantes, pueden ser decimales, ¿no? Aquí, ¿no? Números que pueden ser puntos flotantes, ¿no? Eso igual hay que ver, ¿no? Hay que ver de cómo convertir de una string a ese número, tal vez hacer un casteo, tal vez hacer un método que no los convierta, ¿no? Eso igual hay que tener cuidado. Y los errores, igual, un caso especial es con la división, ¿no? Si la división recibe un 0 como segundo, no podemos dividir entre 0 e igual tiramos error, ¿no? Y así, ¿no? Entonces habría que hacer esto en el operador, ¿no? Cuando hacemos la operación hay que ver para cada operador, ¿no? Un caso para cada uno. Y entonces así se resolverían estos dos ejercicios del juez Spock de Sphere Online Judge. Espero que hayan entendido y les haya servido.